Hola a todos y todas, bienvenida al podcast Moda Circular. En este episodio tenemos a Víctor Galloso y vamos a hablar de trazabilidad y de blockchain en la industria de la moda. Hola Víctor, bienvenido al podcast. Hola, gracias por la posibilidad de participar en este podcast. Víctor, cuéntanos acerca de ti y cómo tú llegaste a estudiar estos temas. Ujú. Bueno, yo soy Víctor Galloso Martínez, trabajo en el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como investigador en temas de criptografía y ciberseguridad y además soy profesor de asignaturas de matemáticas y criptografía en el Centro Universitario UTAD. Y por ejemplo, debido a que tú, pues, o sea, estás teniendo como una perspectiva interdisciplinaria en un tema de moda y diseño, ¿cómo llegaste a ser como ese vínculo, digamos, de la criptografía y aplicada a la moda? Bueno, como muchos otros investigadores, nosotros hemos estado interesados en los proyectos realizados con blockchain, debido principalmente a los componentes criptográficos que utiliza esta tecnología. Y eso nos ha llevado a estudiar la forma de aplicar blockchain a entornos como los estudios universitarios o la industria textil, con el objetivo de analizar si es posible mejorar los procesos que actualmente se emplean en esos sectores. Víctor, cuéntanos, por ejemplo, cómo tú describirías qué es, primero, o sea, trazabilidad y blockchain o en el orden que tú consideres Ujú. apropiado. Vale, si quieres, empiezo describiendo brevemente lo que es blockchain. De Ujú. forma simplificada, blockchain se puede definir como todo protocolo que permita agrupar información en bloques de datos, enlazando unos bloques a otros para formar una cadena. Cada bloque es único y parte de su contenido depende del contenido de todos los bloques anteriores. Por eso, una vez que uno de estos bloques es validado, pasa a formar parte de la cadena y cualquier intento de modificación o sustitución es fácilmente detectada gracias a esas características criptográficas que tienen. Además, como estos elementos criptográficos son bastante robustos, todo ello hace que sea bastante difícil de romper estos sistemas que utilizan blockchain. Es cierto que el caso de uso más conocido de la tecnología blockchain son las criptomonedas, en parte porque ese fue el objeto inicial del primer artículo que se hizo sobre el blockchain, que se publicó en 2009 y cuyo autor es una persona o un grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Pero eso no significa que pueda haber otros usos. Blockchain también se puede utilizar en todo tipo de procedimientos logísticos, por ejemplo, en gestiones administrativas de una empresa o en la trazabilidad de productos manufacturados. Y bueno, y hablando de trazabilidad, ¿cómo la trazabilidad? Porque uno de los aspectos en tu paper es que puede ser un aspecto competitivo. O sea, ¿nos puedes explicar cómo podría convertirse la trazabilidad en un aspecto competitivo para una empresa de productos manufacturados? Si nos fijamos precisamente en la industria textil y de la moda, efectivamente blockchain se puede utilizar para mejorar la trazabilidad de los productos finales, mejorando la identificación de los materiales utilizados y su procedencia. De esta forma, cada proveedor añadiría la información sobre los materiales empleados y eso, junto con los datos asociados a los diferentes pasos del proceso de confección, permitiría que los consumidores finales pudieran acceder a esa información fácilmente. Y esa es realmente la gran ventaja de blockchain. Esos datos quedarían grabados en una cadena de bloques que podría ser accesible por todos y que estaría disponible incluso muchos años después de que se añadiera esos bloques, esos datos a la cadena de bloques. Entonces diría, o sea, por ejemplo, la forma de asegurar la información y que cada uno tenga un componente de eso es una de esas características que lo hace tan poderoso, digamos. Claro, porque al final todos los datos de ese proceso de fabricación quedarían registrados y no podrían ser alterados. Entonces, incluso pasado un cierto tiempo, cualquier usuario final, un comprador o incluso otra empresa o una de las empresas que han participado en ese proceso de confección, podrían acceder a esa cadena de bloques para recuperar la información asociada a una determinada prenda y comprobar que efectivamente es correcta. Bueno, ahora nos podrías explicar, digamos, los tipos de cadena cuando hablamos de pública y privada. Sí, existe una cierta controversia en el uso de esos términos porque no todos los investigadores los entienden de la misma manera y de hecho incluso hay algunos que los interpretan justo al contrario.
Aquí lo importante es distinguir entre quién tiene acceso a la cadena de datos para poder leer esa cadena, descargarla y poder leer los datos, y quién tiene acceso para poder escribir en la cadena de datos y aportar datos a esa cadena. Entonces, siguiendo una de las clasificaciones más aceptadas, pero ya digo, esto no está aceptado universalmente, pero podríamos diferenciar las cadenas en cadenas abiertas y cerradas dependiendo de quién puede leer los datos. En ese sentido, una cadena sería abierta si cualquier persona, sin necesidad de registrarse en ningún sitio, pudiera acceder para leer los datos de la cadena o incluso, ya digo, descargarse la cadena completa. Mientras que en una cadena cerrada sería necesario un registro previo por parte de alguna autoridad, un usuario o una organización, sería la que daría acceso a las demás personas a esa cadena. Mientras que la diferencia entre cadenas públicas y privadas consistiría en que en una cadena pública cualquier participante, cualquier persona podría escribir datos, podría aportar a la cadena, mientras que en una cadena privada, pues de nuevo solamente las personas autorizadas podrían hacerlo. En general, lo más conocido son las cadenas abiertas y públicas debido a Bitcoin. En Bitcoin, cualquier persona sin necesidad de registro puede acceder a la cadena, puede contribuir en la cadena, esos son los mineros, y es el tipo de cadena o la combinación de tipos de cadena más conocida. Pero igualmente podría haber cadenas cerradas y privadas, donde todo estuviera controlado y eso también tiene sus propias ventajas. Por ejemplo, en el caso de la industria alimentaria, lo que tiene sentido son cadenas abiertas y a la vez privadas, en el sentido de que cualquier persona pueda acceder a los datos, por ejemplo, de productos, pero solamente unas pocas entidades, que son los fabricantes, puedan aportar datos a esa cadena. Y en la industria textil nos encontraríamos en principio en una situación similar. Lo que tiene sentido es que cualquier usuario, cualquier consumidor final pueda acceder a esa cadena para comprobar los datos de una determinada prenda, pero que solamente los participantes en el proceso de confección sean los que puedan aportar datos. Aunque esto es un poco relativo. Me refiero a que ese sea el tipo de cadena que interesa en la industria textil, porque si, por ejemplo, tenemos en cuenta el ciclo de vida completo de una prenda, con las posibilidades de ventas de segunda mano o incluso de reciclaje de las prendas, podría interesar que incluso usuarios finales, consumidores como tú o yo, pudiéramos aportar datos a esa cadena en el caso de haber comprado o vendido una prenda a otro particular. Pero en ese caso, claro, tendría que ser un poco distinta la cadena porque ya no podría ser abierta y privada, porque cualquiera tendría la capacidad de escribir en esa cadena. Ujú. Sí, realmente las ramificaciones, digamos, hay un boom en el mercado de segunda y uno de los problemas son autenticación de productos y pues poder registrar toda esa historial, así que de verdad tiene un gran impacto en esa área. Por ejemplo, en el paper tú especificas diferentes actividades porque es que la industria de la moda es demasiado ramificada y tiene muchos procedimientos en el ciclo de vida de producto. Entonces, por ejemplo, mi pregunta era, ¿qué tipo de actividades como califican para poder ser registradas en blockchain o cuáles son cuando piensas en implementar blockchain? Pues realmente tienes razón en que en la industria textil hay muchísimas actividades y de muy distinta naturaleza, y todas esas actividades podrían ser incluidas en la cadena de datos. Pero no solo actividades, incluso información sobre la materia base utilizada para esos productos también se podría incluir. Por ejemplo, un proveedor de algodón podría incluir información sobre un determinado lote, cuándo se ha obtenido, cuándo se ha empaquetado, cuándo se ha enviado al siguiente elemento de la cadena productiva. Esa otra empresa podría añadir datos sobre cómo lo ha procesado, qué tipo de productos ha creado, a lo mejor ni siquiera productos finales, productos intermedios, y cada una de esas actividades y productos va generando información que podría ser incluida en la cadena. Por lo tanto, hay una grandísima cantidad de datos, de procesos y de información sobre la materia prima que podrían ser incluidos en la cadena de datos. Víctor, cuéntanos, por ejemplo, haciendo como un resumen de todos esos aspectos de blockchain,
¿Cuáles dirías que son los beneficios, digamos, que encierran todas esas aplicaciones de blockchain para la industria de la moda? Sí, la implementación de la tecnología blockchain traería consigo principalmente una mayor transparencia de los procesos de fabricación, de distribución y de venta, lo que permitiría tanto a las entidades intermedias, esos fabricantes de partes intermedias, como a los compradores finales, el acceso a la información más completa y detallada del origen de los materiales y de las diferentes operaciones llevadas a cabo con dichos materiales para elaborar la prenda final. Entonces, toda esa información, la gran ventaja no es solo que estaría disponible en principio para cualquier persona, cualquier comprador final, sino que por las características de cómo es blockchain, es información inmutable en el sentido de que no se puede modificar una vez ha sido agregada a la cadena. Por lo tanto, aunque alguien intentara modificar, por ejemplo, datos para falsificar una prenda o engañar sobre el origen de un producto, como esos datos ya están registrados en la cadena, no se podrían modificar y cualquiera podría tener acceso a ellos. ¿Y cuáles consideras que son las principales barreras para su implementación? Bueno, para empezar, es necesario convencer a los actores involucrados en esta actividad, en este caso las empresas dedicadas a cualquier nivel en la industria textil, para que adopten esta tecnología. Es cierto que no es necesario que todos participen desde el principio, pero sí es importante que su número vaya creciendo y sería ideal que empresas de peso adoptaran la tecnología para generar un efecto llamada en las demás empresas. Por otra parte, a un nivel más bajo existen diferentes tecnologías y productos de tecnología blockchain, cada una con sus ventajas y sus desventajas. Por lo que otro problema, otra barrera de entrada sería, claro, estudiar bien cuál es la tecnología que puede interesar más a un grupo de empresas para poder implementarla. Y ya digo, hay distintas tecnologías, está Hyperledger, Corda, Ethereum, hay muchas tecnologías y no todas encajan igual de bien en todos los posibles sectores. Y, por ejemplo, en el sector de la moda, ¿cuáles son las más comunes al momento? Bueno, una de las más conocidas, no solo por la criptomoneda asociada, sino porque es también una plataforma, es Ethereum, que permite tanto cadenas de datos privadas como públicas. Pero en el caso, por ejemplo, de cadenas de datos privadas, hay otra que está también muy bien posicionada, que es Hyperledger, que es muy conocida y que es de código abierto. Por lo tanto, alternativas hay muchas y al final se trata de, en función de cuál sea el objetivo que se pretenda cumplir, buscar una que tenga, no solamente desde el punto de vista técnico que sea lo suficientemente buena, sino que tenga, por ejemplo, un soporte lo suficientemente correcto como para que en los siguientes años la plataforma vaya a seguir funcionando bien. Muchísimas gracias, Víctor, por esa revisión de esta tecnología. Ahora vamos a hablar de tu artículo y de tus colegas. El artículo es Traceability of Ready to Wear Clothing Through Blockchain Technology. Entonces, Víctor nos va a contar acerca de cómo se desarrolló esta investigación y las implicaciones. Entonces, por ejemplo, cuéntanos cómo surgió la investigación y cuál fue el objetivo. Vale, lo primero que me gustaría comentar es que este trabajo fue un trabajo conjunto con compañeros de la Universidad de Salamanca, en concreto con Juan José Bullón, Araceli Queiruga Dios y Ángel Martín del Rey. En este artículo que publicamos el año pasado, hemos realizado una investigación inicial sobre cómo se podría aplicar la tecnología blockchain a la industria textil y de la moda y hemos incluido una propuesta de ejemplo con los principales elementos a bajo nivel, a nivel criptográfico, que deberían formar parte de dicha cadena. Por ejemplo, ¿cómo ustedes empezaron como a definir esos elementos criptográficos? O sea, ¿cuáles las categorías de tipos de actividades que debían estar en la cadena? Sí, a partir del conocimiento general que nosotros teníamos sobre tecnología blockchain, los elementos criptográficos y el conocimiento que tenían sobre todo mis compañeros de la Universidad de Salamanca sobre la industria textil, lo que hicimos fue analizar las últimas novedades en cadenas de datos, en cadenas de bloques y
analizar también qué tipos de cadenas existían en ámbitos que fueran diferentes al de las criptomonedas. Analizando las semejanzas y diferencias en esos ámbitos, em, a fin de poder obtener, a fin de poder elaborar nuestra propuesta. Entonces, simplemente al final se trató de poder analizar qué elementos aparecen típicamente en la confección de una prenda, qué procesos toman parte en ese proceso y ver cómo podíamos generar unos bloques de datos que pudieran ser incluidos en una cadena de datos de manera que la información incluida fuera relevante para el consumidor final. Y digamos, en la selección de la compañía de moda, ¿cuál fue el criterio para elegir la compañía o para, o sea, como el objeto de en la cual implementar la tecnología? Sí, en este caso se trataba de experiencia previa que tenían mis compañeros con, bueno, ellos tenían ciertos contactos en el mundo de la industria textil y de la moda y esa fue la información y que utilizamos para realizar el artículo y aprovechamos esos contactos. Por ejemplo, en el proceso de trabajar con esa compañía, ¿cuáles consideras? Por ejemplo, muchas veces cuando se implementan tecnologías, las personas pueden estar reacias por la accesibilidad o por, digamos, otros elementos que no son tan familiares con ellos. Ujú. Entonces, digamos, ¿cuáles fueron en ese proceso de adopción? ¿Cuáles fueron esas barreras o asuntos que debieron resolver? Mm. Bueno, en este caso nuestro trabajo es un trabajo más a nivel académico. Entonces, nosotros tomamos los datos que necesitábamos sobre los procedimientos de la industria textil para poder realizar una propuesta, pero es una propuesta académica que todavía no ha sido implementada. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro siguiente paso consistiría en poder buscar un candidato con el que hacer una implementación de prueba del concepto que hemos desarrollado. ¿Y cuáles, por ejemplo, o sea, cómo tú resumirías los resultados de esta aproximación académica hacia este asunto? Después de nuestro análisis, nuestra conclusión es que la implementación de las tecnologías de cadenas del blockchain en la industria textil proporcionaría beneficios importantes tanto a los usuarios como a las propias marcas en términos de trazabilidad y transparencia, por lo que sería bueno que surgieran más proyectos pilotos, además de lo que nosotros vamos a intentar realizar, pero sería bueno que en todo el mundo surgieran más proyectos pilotos sobre la implantación de esta tecnología, en concreto en esta industria. ¿Y cuáles son, digamos, esos estudios futuros que ustedes intentan como empezar a extender un poco más esta investigación? Sí, en nuestro estudio, como es un estudio teórico a nivel académico, en este estudio pues hemos diseñado cómo tendrían que ser los elementos de la cadena de bloques. Pero ahora la parte que falta es programarlo, utilizar una de esas tecnologías y productos de cadenas de bloques que ya existen, programarlo a bajo nivel y realizar una prueba con prendas reales, al igual que ya están surgiendo en algunas otras partes del mundo. Y tú consideras, por ejemplo, en el estado en cual se encuentra blockchain, digamos, para las empresas de ready to wear, ¿tú considerarías que es algo que se puede, es flexible, es económicamente flexible implementar o se necesita mucho capital para empezar, digamos, una aproximación? Mm, más que capital, lo que se necesita es una inversión importante a nivel de horas. Es decir, lo que es la tecnología blockchain, puesto que muchos de los productos que están disponibles actualmente son de código abierto, no conlleva tanto una inversión en licencias y en equipos, que por supuesto también hay que tener equipos informáticos, sino una inversión a nivel de horas y de esfuerzo por parte de los empleados de esas empresas. Porque
lo que van a tener que hacer ahora, si quieren implantar esta tecnología, va a ser un registro detallado de todos los procedimientos que utilizan en la confección de sus productos, un registro de todas las materias primas que están utilizando, y eso hay que volcarlo en bases de datos para que luego pueda ser utilizado por la tecnología blockchain. Entonces, más que un problema de coste por grandes licencias, se trata más un problema de encontrar empleados que tengan, por una parte, el conocimiento técnico como para poder llevar a cabo este trabajo, pero que también tengan el tiempo suficiente como para poder dedicarle las horas que son necesarias para implementar esta tecnología, que realmente es el principal problema. Y hablando, por ejemplo, de esas habilidades, ¿cuál sería el perfil laboral de una persona que está trabajando en una empresa? O sea, ¿qué tipo de conocimientos esa persona debe requerir para poder asistir el proceso de implementación? Claro, al final, lo que se necesitan para este tipo de proyectos son, básicamente, ingenieros, ya sean ingenieros informáticos o de otro tipo, que tengan, una gran experiencia en proyectos de ingeniería del software y en la implantación de tecnologías, normalmente de código abierto, y idealmente que también tengan conocimientos de criptografía, puesto que detrás de lo que hay en blockchain hay una parte importante de criptografía y seguridad. Entonces, se necesitan al final expertos que tengan experiencia previa en proyectos de este estilo, y aunar todas esas características no siempre es fácil. Bueno, Víctor, ahora, por ejemplo, tú como, para terminar, ¿cómo tú ves el panorama de blockchain en los próximos años o al menos qué áreas hay que investigar o cómo lo ves el futuro? Pues nos encontramos, la verdad, en un punto muy interesante, tanto en blockchain en general como en el caso de blockchain aplicado a la industria textil o a muchas otras industrias, porque igual se está hablando de aplicar blockchain, por ejemplo, como ya comentaba, a la industria alimentaria, a la gestión de las propias universidades, a muchos sectores muy diferentes. Y creo que estamos en un punto muy interesante porque realmente en un margen de tiempo relativamente corto debería quedar claro si existe suficiente interés en todas esas industrias en implantar blockchain, o por el contrario, sería preferible continuar con los procedimientos empleados tradicionalmente hasta ahora. Em, en los próximos meses veremos cómo se desarrollan todos estos temas y si en diferentes sectores hay realmente un interés por implantar esta tecnología, que tiene grandes ventajas, pero es necesario realizar un gran trabajo para implementarla, por supuesto. Muchísimas gracias, Víctor, por compartir con nosotros tu trabajo y a tus colegas felicitaciones también. Gracias a ti y gracias por la oportunidad de participar en este podcast. Bueno, mis queridos oyentes, así finalizamos el episodio de hoy y te invito a que te suscribas al podcast y que nos sigas en las redes sociales. En Instagram y TikTok nos encuentras como @circular.fashion y en Facebook y Twitter nos encuentras como @circularfashion sin el punto y sin la A de circular. Muchísimas gracias y hasta la próxima.